Perfecto, estamos infraganti. Bueno, ¿con qué empezamos? Ya que estamos con esto que estamos hablando, vos... Empezamos hablando al micrófono, bueno. Volvemos. Me parece que está bueno que empecemos con tu bronca, Emilio. ¿Cómo estás? No, empecemos con lo del fútbol, que vamos a hablar de eso y listo, pero tiene que ver. Además Por eso. se te nota muy crispado. Empecemos con la bronca y con la alegría. Empecemos primero con la alegría. Preséntelo a Ian primero. Claro, bueno, hoy no vino Ian, hoy vino el querido Josie. invitado Josie de unos programas anteriores, no sé si se acuerdan de él. Igual se lo tomó bien, a mí me dice ya me ofendo. Yo lo tengo que soportar varias veces a la semana, así que... Ian, si estás viendo esto, perdonanos. Perdonos a ellos. Pero bueno, hoy nos acompaña el señor. Venimos de unos días, la verdad, bastante particulares, con el tema de llegar a la final. Emociones ver encontradas. ver al seleccionado argentino levantar la copa, a Messi levantar la copa, la consagración oficial de esta selección, de este director técnico, de... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Festejaste vos? No, pero yo quiero que gane la selección, ¿eh? Ojo. Yo lo que tengo, y bueno, me meten en la discusión. Sí. Mi discusión es cuando agarran eso como una muleta afectiva. Es fútbol. A mí me encanta, yo lo veo, hincho por la selección argentina. Lo que no se puede llevar las cosas a niveles extremos, o la gente que se amarga, o gente... Eso es lo único que yo critico. Por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo porque lo hablé con mi hijo, cuando la Argentina llegó a semifinales. Llegaron 4, yo lo que le explicaba a él, llegaron 4 equipos, ¿entendés? Y lo que yo publiqué es, si ganamos salimos campeones, y si perdemos, salimos subcampeones. Y yo lo que le decía, en el planeta hay más o menos 200 países, llegaron 4. Hay 5 continentes habitados con países. Asia, que es el continente más habitado, no llegó con ningún equipo. Oceanía no llegó con ningún equipo. Había África fue revelación. 2 europeos, un africano y un americano. El único equipo americano es el nuestro. Somos el único equipo del hemisferio sur. Entonces tenemos mucho para festejar. Incluso con rebeldía, como decir, mirá, los únicos del hemisferio sur somos nosotros. Bueno, pero la pasión futbolera a veces enfoca también... La pasión futbolera, uno, yo lo vivo el partido, pero listo, ya está, se terminó. ¿Entendés? Yo siempre hago la comparación y se van a agarrar la cabeza y quien lo vea también. Pero es como, para mí, un partido de fútbol, un partido de polo, lo que sea. Yo este año festejé que la selección femenina de polo salió campeona. Sí. O sea, ver un partido es como hacer el amor. ¿Entendés? El momento es en el momento que está sucediendo. Después cuando terminas, nadie sale al balcón a gritar dale campeón. Es ridículo. No, pero para mí tiene un significado totalmente distinto. Me refiero a que el momento es ese. Sí. Después, listo, ya está, listo. Estás contento, felicitaciones, ganamos, 4 años somos los campeones, pero bueno, no lo llevemos a niveles extremos. Sí, que gane la Argentina y sobre todo, a mí lo que me molesta es el exitismo y el triunfalismo de que si ganamos somos los mejores, si perdemos somos los peores. Por eso lo que decía es, ojo, si ganamos la final somos campeones, si no somos subcampeones. La Argentina tiene varios subcampeonatos. Y sos el segundo de 200. ¿Entendés? Esto yo una vez lo aprendí con el tema de los caballos. Y disculpen, pero para que se entienda. Te sale tercer mejor macho en una exposición, la rural, que es una de las más importantes del mundo, te sale el tercer mejor macho de una raza. Bárbaro. Tercer mejor, es decir, el tercero. El tercero en un país que tiene entre 2 millones y 3 millones de caballos. O sea, tan mal no te salió. Con cualquier yegua, tu padrillo, por más de ser tercero en una exposición, te mejora cualquiera. Te mejora la cría. Entonces, a lo que voy es, llegaste, el podio tiene 3 puestos. ¿Llegaste segundo? Bien. ¿Llegaste tercero? Bien también. Sos el tercero entre 200. Entonces, ni tan arriba cuando ganás, ni tan abajo cuando perdés. Yo no creo que acá en 30 años siendo en un 2014. A ver, me parece que... Te tengo una noticia por lo que dijiste de los caballos. Un toro argentino ganó el Mundial de la Raza, Aberdeen Angus. Y estaban ahí en Twitter diciendo, vacunos, ahora nos volvimos a ilusionar. Estaban todos ahí con eso. Yo digo, capaz vos estabas en esas. No, ¿en esas qué?
Ahí celebrando con los vacunos. No, pero obviamente cuando sale una venta de genética argentina hacia el mundo, lo festejás. ¿Entendés? Venía de Inglaterra, de donde viene el ganado británico, el Angus, el Hereford, que son escoceses, Sí. y venían de allá a comprar genética acá en la Argentina. Decía, loco, ¿entendés? Venían de la nobleza europea a comprar caballos acá, de razas inglesas. Entonces vos decís, bueno, acá se hace un buen trabajo. Sí, y el Volviendo al tema este, yo lo que hago ¿qué es lo que despertó? ni Sí. cuando ganás ponerte somos los mejores, ni cuando perdés somos los peores, loco, poner las cosas en su lugar. Sí, despertó sobre todo mucho debate en torno a los festejos. Mucha gente que estaba hablando de comportamiento de simios, que se subían a los Semáforos, a los a las paradas de que robaban colectivo. semáforos. El señor que murió en un pueblito que se subieron a su heladería, los quiso sacar y le agarró un infarto y se murió. Un montón de cosas que pasaron. Gente que murió directamente, de estar subiéndose, querer subirse a Los del techo en Moreno. A los decís, Ahora, hechos y se terminaron para mí, en la calle. alrededor de otros años, y que yo lo tomé muy personal, salí también, Sí. fui al Obelisco. ¿Te subiste a algo? No me subí a algo porque no me parece que tenga primero por qué romper algo, ni Sí. eso es un festejo. Para mí festejo es estar con las personas, alentar por algo que para mí, en mi caso, me emocionó un montón, pero no tengo por qué romper la propiedad de todos. O sea, no está bien eso. Pero aún así, o sea, me pasó eso. O sea, me fue un shock toda la situación. Sí. Pero yo creo que hay varias cosas. Venimos de la pandemia y eso tiene que ver. Hay mucha frustración desde otro tipo de cosas con el país y entonces también tiene que ver. Y un comentario de viejo choto. Yo vi los 3 campeonatos que ganamos. En el 78 tenía 11 años y en el 86 tenía 19. No, porque somos pocos. Cada vez quedamos Y menos. vos que tuviste la posibilidad, ¿sentís que en estos festejos, al lado de otros años, hubo más, menos agresividad? ¿Cómo estuvo la gente? Mirá, ¿Cómo viste el clima general? Yo no sé. A mí me da curiosidad. En la el, verdad. en el 78, bueno, estábamos en la dictadura, pero no se sintió problemas, pero tampoco se festejaba de manera, qué sé yo, cuando fue en el 79 que se ganó el juvenil, que fue Sí, donde aparece sí. Maradona, qué sé yo, no, fuimos a la Plaza de Mayo, yo vivía en la zona sur, pero todo no lo- había no había cultura de hacer quilombo y ese tipo de cosas. Entonces, en el 86 tampoco, no había cultura de hacer quilombo. Y me parece que daba más para el bardo porque, qué sé yo, el gol con la mano y ese tipo de cosas de juego con El trampa. fervor con los ingleses. No, pero además el juego con trampa Sí. puede dar pie a que la trampa es lo válido. En cambio, esta selección no ha tenido esa cultura. Todo lo contrario. el Todo lo bar contrario. contra No, Arabia no, Saudita 10 dejó un puentes. mensaje Es muy que claro. el mundo tenía esa idea, esa concepción de que Argentina compró el mundial, tipo, y era como vos ves cómo nos terminaban La haciendo, final. claro, cómo nos terminaban manejando los penales y las cosas, y vos decís, hay un video, hay un clip en que muestran cómo un jugador francés en un momento literalmente toca con la mano la pelota. No le dicen nada, no hacen nada en ese momento. Está bien, pero en el momento ese, está bien, ahora está el VAR, no sé, Sí. pero en el momento ese hay que estar, Sí. ser referee no es un trabajo No. fácil. Lo que sí lo ves de que la Argentina no tenía nada arreglado. Nada. Los 2 últimos Fue todo partidos sufrido. fue todo sufrido. Sacrificio, trabajo. Tanto Sí. con Es Holanda, una- Y el cuando Dibu. eran 10 minutos, si estuviera arreglado nos daban 2 minutos Claro. y ganábamos tranquilos. Es No, una no. elección que contrariamente Fue a el lo que sufrido dice- y el Dibu. Sí. Contrariamente a lo que dice Mayra Mendoza, que salió a decir ganó la vulgaridad y no sé qué y no sé cuánto, por cómo nos trataban los europeos de vulgares y demás, pero en realidad uno tendría que resaltar lo positivo de esta selección y lo que ganó es una demostración del mérito, del trabajo, de salir adelante, o sea, todas las historias personales de todos los... Muy Pero fuerte. Mayra Mendoza, ¿por qué dijo eso? Porque en referencia dijo ganaron los sudacas, los vulgares, los no sé qué, no sé cuánto, como reivindicando todas esas cuestiones, porque cuando fue lo de el partido con Holanda, que estaba Messi haciendo así, en alusión a Ronaldo, a Román, a Román. ¿La viste esa del taekwondo? Por ¿Viste? favor. Sí, ya es famoso. Bueno, es lo más famoso de Día L. En alusión a Román. Y cómo, digamos, en sí, digamos, toda la respuesta de la selección fue en base a las provocaciones que hubieron antes del seleccionado de
de Holanda. Y en todo el mundo decían Argentina, que la vulgaridad, que esto, que el otro. En La Nación y Clarín salía el hombre vulgar le ganó al jugador, no me acuerdo quién lo estaba titulando en La Nación. O sea, había toda una cosa así y Mayra Mendoza salió a reivindicar eso. Pero creo que hay que reivindicar cosas más positivas de nuestro seleccionado. No, pero además es llevar la discusión a la berretada. Yo cuando hablo siempre digo, incluso en lugares más o menos profesionales, yo hablo en criollo y puteo. Y las malas palabras son muy gráficas, son realmente, te dan una precisión para el idioma que no te lo dan algunas otras palabras que vos decís, claro, por qué son buenas y no son malas palabras, ¿viste? Eso, aquella vieja presentación de Fontana Rosa en el Congreso de la Lengua, realmente fue genial y sigue totalmente vigente, cortémosla con eso. Si te calentás, ¿cuál es el problema? Basta con la boludez esa de que hay que ser políticamente correcto en todo. Hace 30 años atrás no era así y vivíamos todos muy felices. Sí. Si había que agarrarse a trompadas, uno se agarraba a trompadas y no había ningún inconveniente y nadie lo llamaba. Y tu vieja, en la escuela, si venías porque te pegaron, tu vieja te decía defendete, porque si te pegan y no te defendés, te pego yo también. Fuera de joda. Y el mundo funcionaba. Y ahora no funciona. Así que me parece que es una de las cosas que hay que rever. El tema de que cagarse a trompada con la gente. No es tan terrible. Bueno, hablando de rever en estos sé momentos... que no es políticamente correcto, pero no es tan terrible. Para cuando salga este programa ya vamos a haber visto qué es lo que se decidió, porque todavía no lo sabemos. Mañana, ¿qué es lo que pasa? Están todavía el gobierno que no sabe... Mañana debería haber están asueto. definiendo cuándo ya llegan salió el decreto. Cuándo llegan los jugadores, a dónde van a ir, si van a encontrarse con la gente en el predio en el predio de la AFA, si se van a encontrar en Ezeiza, si se van a encontrar en Plaza de Mayo. Creo ¿dónde? que ya está dicho que hoy llegan a las 9 y mañana es Asueto y en el Obelisco van a ir los jugadores en un colectivo para que la gente... Sí, lo del Asueto ya lo había escuchado. No pero hay lo del asueto. Obelisco no dijeron Asueto recién, por eso. Feriado. Directamente, Es feriado. claro, bueno. Por eso Informemos planteo, bien. porque los franqueros tenemos que trabajar. O sea, por un gobierno demagogo, ¿entendés? Porque en realidad es eso, y el tema que íbamos a hablar del uso político, o el intento de uso por parte de los políticos del tema del fútbol, un gobierno de demagogos que no puede dar respuesta absolutamente nada a ninguno de los problemas que tiene el país, entonces bueno, da feriado porque ganó la selección. Igual a lo mejor cree que la gente se va a acordar de aquí a la próxima. Mucho más selección. diferente, mucho más grande esto. O sea, Y creo que supera al tema del gobierno, Totalmente porque creo que la por verdad, fuera. por ejemplo, fíjate que Alberto, cuando fue la final, salió a hablar en Twitter diciendo que no iba a ir, poniendo las excusas que era de que por cábala se quedaba en casa y pelotudeces más. En realidad era porque si iba ahí lo iban a comer todo diciendo ¿qué hace este pelotudo? No, Quiere además, figurar. No, además Claro. había una cosa, llegaba a perder y le iba a decir mufa. Tal Que cual. es una de las cosas que tendría que aclarar el kirchnerismo ahora. Cuando Argentina perdió el primer partido, dijeron porque estaba Macri en mufa. Bueno. Sí. Y por otro lado, había gente que decía que Macri lo que quería era tirar que la selección perdiera. Bueno, me parece que tendrían que hacer un mea culpa. Te digo que es lo que el kirchnerismo en el último tiempo se dio cuenta de que Macri, como reiteraba sus declaraciones a favor de los otros seleccionados con los que se enfrentaba Argentina, los kirchneristas salieron a decir gracias Macri, porque decían, siguen manteniendo lo de que Macri es mufa, pero dicen, claro, el chabón ahora está apoyando a los que van en contra de Argentina para que gane Argentina. Entonces dicen, gracias Mufasa, le dicen. El peronismo siempre llevando las discusiones hacia el barro y a la pelotudez en vez de solucionar el problema de la inflación, de la falta de trabajo, de la falta de vivienda. Igual en este caso el tema del final nacional igual no me parece a mí tan mal, yo sé que ahí vas a discrepar, pero por el hecho más que nada de que, y eso se vio este fin de semana cuando salimos campeón, va a estar toda la gente en la calle, la verdad que fue un movimiento, a mí nunca me había pasado en mi vida salir y estar en la esquina de mi casa, un barrio tranquilo, estar cada esquina era todo colapsado, había que estar todo a pie y me parece que... Lo que sí es verdad es que hay personas que no van a tener opción de Totalmente, ir o no sí. ir, por ejemplo es el caso Soy tuyo. yo. O sea, él no va a A tener mí opción. yo tenía otras cosas planificadas, tengo que tirar todo para atrás para tener que ir a trabajar. Claro. Y además, en una realidad, si vos me decís, mirá, pasó esto, lo hacen, bueno, pero ya pasó lo de Cristina.
cuando fue el supuesto intento de asesinato y no, feriado. Loco, Sí. cortémosla. Bueno, eso sí. Yo creo que lo Para el año lógico- que viene hay programados creo que 15, 16 feriados. Sí. Cuando se inició el sistema de franqueros, creo que eran 6 los feriados en el año. Entonces nosotros trabajábamos sábado, domingo y algún feriado que caía por ahí. Y ahora, después ya pasamos a un feriado por mes y ahora, bueno, el Dos show o del tres. feriado. No, porque nosotros trabajamos muchas horas. Sí. Sí, sí. Porque nosotros trabajamos sábado y domingo, pero trabajamos 14 horas por día. Recordá Nosotros trabajamos de qué 6 de la trabajo estás mañana. hablando. Yo trabajo en un hospital privado. Sí. Sí, sí. Yo trabajo de 6 de la mañana a 8 de la noche. Y nosotros estamos obligados a trabajar 3 días y el cuarto día ya se cobra como extra si lo haces o no estás obligado a hacerlo. Pero 3 días seguidos, Claro. sí. 3 días seguidos son 40 y pico de horas. Más o menos trabajamos en 3 días lo que una persona normal trabaja en 5. Y si son 4 días, bueno, son 56 horas. Yo he llegado a trabajar 5 días, 70 horas. Eso no lo trabaja nadie. ¿Entendés? Entonces realmente quedas muy cansado, es un esfuerzo. Si vos me decís, bueno, porque cayeron los feriados obligatorios de esa manera, bueno, te la fumás. Pero porque el chimpancé que tenemos en la Casa Rosada decidió que sí, porque decidió él, ¿viste? Pobrecito. Modifica la vida de todo el mundo. No, pero vos mañana va a haber un montón de gente que tiene programada Sí. quimioterapia y un montón de cosas que tiene que ir. Y sí o sí. Totalmente. ¿Entendés? Pero el hospital funciona solamente con el personal de guardia, no con los servicios. Y la gente que tiene que ir a hacer diálisis, ¿qué va a hacer? Es que no es ¿Se va, lógico. se va a ir al obelisco? Es La que- gente que tiene que hacer diálisis tiene que ir al hospital. O sea, creo que lo que habría que apelar es, si es algo tan sentido, un sentimiento nacional tan importante, o sea, yo creo que los argentinos, o sea, yo creo que los empresarios argentinos podrían ver de cada uno organizarse para dar concesiones y dejar que los empleados puedan ir o no, pero que no sea una bajada, digamos, desde el gobierno en la que afecte directamente a todos los empleados por igual. Es que hay gente que si deja vos te de ganar quejarías de una guita. manera diferente si esto lo hubieran decidido en tu hospital que si lo decide Alberto Fernández desde su casa cómodo Claro. con su mujer Si lo no, decide- o sin su mujer y Si con lo deciden 40 en el gatos. si no es feriado nacional, nosotros no trabajamos. El hospital verá cómo se arregla, pero nosotros legalmente no tenemos por qué trabajar. Claro. La otra vez fue un quilombo, porque lo decidieron en SEMA el viernes a la... No, fue un ya- mamarracho esa vez. No, pero Sí. fue a un horario que la gente, los semaneros que no tenían que ir a trabajar, no se enteraron y fueron. Y los franqueros que teníamos que trabajar, no nos enteramos y no fuimos. Con lo cual, los de la mañana fueron a trabajar, se quedaron trabajando, Claro. y nosotros fuimos a cubrir a los de la tarde, con lo cual yo me tuve que quedar hasta las 10 de la noche para el otro día entrar a las 6 de la mañana. Una locura total. ¿Entendés? Entonces, y todo por una estupidez, por hacer demagogia, berreta. ¿Entendés? Y mañana tenés un montón de empresas que no están generando guita en un momento en que el país necesita que se genere plata. Sí. Entonces, me parece que está bien, todos estamos contentos. Parece muy porque la fácil Argentina- parar el país, pero no se dan cuenta de las consecuencias que Sí, tiene pero- para el país. Hay países en los que siempre vos no sé, planteás en Estados Unidos una cuestión de un feriado nacional y siempre se hacen los cálculos de lo que va a costo significar económico. para la economía del país. Acá es como, no, bueno, feriado. Está bien que en el chiste nos resulta muy fácil pedir el Ahora, feriado. yo me puse a pensar en otros países cuando ha pasado esto, también que se llevó la Copa del Mundo a ese país, Sí. también igual se ha decretado. Habría que ver bien. Al Sí, pero no siguiente tienen día la feriado. costumbre eterna de feriados como tenemos No, nosotros. yo lo entiendo y de hecho no lo apoyo en ese sentido, pero me parece que en este caso, cuando con la llegada de la Copa y todo, en la mayoría de los lugares donde ha llegado la Copa Sí. del Mundo, se ha decretado para ese día de festejo un feriado nacional, o como se llame en ese Pero lugar. no creo que sean países donde vos tenés 16 feriados. No, lo entiendo, pero también quiero poner en contexto Claro, eso. contexto. o sea, Entonces, No, si vos tan- me decís, bueno, tenés a lo mejor 3 feriados y me agregaste uno, listo, bueno, va. Pero si vos tenés 16 feriados, encima Pacho, se vienen las fiestas, todo, acá Sí. que metemos feriado largo, feriado puente. es que ya venimos de feriados. Feriado Ese es el con problema que amigos. tenemos. Porque no me acuerdo cuándo fue, la semana anterior, también hubo feriado. Entonces, a nosotros se nos acorta la semana para descansar. Igual va a ser una celebración para mí lo de mañana, lo del martes, para los que nos estén viendo después. Claro. Va a ser una celebración muy antigrieta. Yo no creo que los jugadores, el seleccionado, se preste para un show de este gobierno.
De hecho, no lo hicieron, porque justamente, tranquilamente claro, podrían haber ido a Casa Rosada y no lo hicieron. Totalmente. Entonces me parece que va a ser algo bastante antigrieta. Yo creo que Alberto va a estar lo más al margen que puede. Creo que eso es lo que más le va a jugar a favor, irónicamente. Porque siendo que la gente dice, no, vos te acercás 1 milímetro de la selección, rajá, tipo. Entonces me parece que... Sí, con eso vamos a ver lo que pasa. A mí me pareció interesante tanto las banderas, algunas banderas que aparecían como la canción que quedó como, que reivindica, une lo del fútbol con los veteranos de guerra. Sí. 2 causas. Una es una causa política. Que es histórico, porque Es tiene que histórico, ver pero es con una el causa 86, política. que tiene que ver con, justamente, cuando fue... La guerra fue en el 82. No tiene nada que ver, yo te estoy hablando del Mundial del 86, que tiene que ver con que para mucha gente el gol de Maradona, el gol con la mano, fue la reivindicación, fue la revancha en un punto por... No, con una guerra, un partido de fútbol no es la revancha de una guerra. Estoy diciendo lo que... A nivel social. Claro, a nivel social. Hay varias personas que le pasa eso. Yo lo que veo es que desde la democracia para acá, desde Alfonsín y con instrucciones llegadas desde Europa, que fue la desmalvinización, que la sociedad argentina sola, sin dirigencia, ha ido revirtiendo la desmalvinización. Sí. La sociedad argentina empezó cada vez más, sobre todo en este siglo, a reconocer al veterano de guerra. Es una mezcla. ¿Entendés? Y entonces cambió eso y en cierta medida es un tiro por la culata a la clase política en general. Es una mezcla igual porque la sociedad yo creo que sí tiene la causa Malvinas cada vez como más causa fuerte nacional. Y como causa nacional y de unidad. O sea, es el seleccionado nacional y la causa Malvinas son de las 2 causas nacionales y de unidad que van más allá de los partidos. Pero durante el kirchnerismo, así como se apropiaron del discurso de los derechos humanos, también se quisieron apropiar del discurso de la soberanía y de la integración territorial. Y Cristina dijo que se consideraba la presidenta malvinera. O sea, Cristina puede decir lo que venían se le dé la gana, porque Claro. Cristina, mira, Pero lo que Cristina digo es más es, falsa esa que una moneda dirigencia- de cuero. Esa dirigencia quiso apropiarse de ese tema. Esa dirigencia quiso apropiarse de un tema que hace a la identidad nacional. No más ha allá de habido los gobierno partidos. más entreguista de Malvinas que el gobierno de kirchnerista. No ha habido gobierno más entreguista que el kirchnerista. Simple. Se quemó el rompehielos. Si Tarapov, si el capitán no se quedaba, lo dejaban hundir. Jamás lo reemplazaron. Fue todo un quilombo y tardaron años en repararlo. Mientras tanto, traían un rompehielos ruso para hacer las operaciones. Negocio. Jamás pusieron un mango para los temas de soberanía nacional. Vos fíjate que en fuerza, por ejemplo en aviones, nosotros nos hemos quedado sin aviación de caza, prácticamente no tenemos aviación de ataque. Se está tratando de utilizar como aviones interceptores a los Pampa, que son poquitos y encima son aviones de entrenamiento. ¿Entendés? Se dieron de baja el sistema Pucará, el sistema Mirage, ¿entendés? El Santísima Trinidad, que fue uno de los buques que operó El desguace total de las Fuerzas se Armadas. hundió Claro, solo, ese es el se hundió punto, amarrado, ¿entendés? Entonces no hicieron absolutamente nada. Y entonces tienen un discurso y una acción que contradice ese discurso. Sí. No, porque lo que se han dedicado es a desguazar las Fuerzas Armadas y también en el discurso, en algún punto siempre no han reivindicado al héroe de Malvinas de la manera en la que la sociedad sí naturalmente terminó reivindicando. O sea, lo quisieron disminuir, decir como los jóvenes estos, pobres, no sé qué. O sea, no buscaron también encontrar esa parte en la que del héroe, digamos, del veterano que realmente fue a luchar y a pelear por la patria. Sí, o y sea, que no fueron solo los conscriptos. Claro. O sea, como que se invisibilizó esa parte, digamos, y especialmente en el discurso kirchnerista. Pero bueno, ahí hablando de incoherencias y demás. En otras noticias de este gobierno hermoso, tenemos las 2 condenas espectaculares que salieron en estas semanas. La de Cristina En y primera instancia. claro, en primera instancia, y la condena, la sentencia firme de Milagro Sala. Que esa se puede ya cantar como gol ya directamente. Me mata, es como dice él de primera instancia. No, bueno, porque no sabemos la porque pena tiene pelada, que ver. ¿no? Y es lo más probable. Exacto.
hasta que no le llegue a Fidel resucitado en algún lado, no lo hacemos. No la podemos cantar. ¿Qué? No. Ah. Sí, yo aclaré que era primera instancia porque es en primera instancia No, y no, el otro ya lo sé, sentencia no, firme, nada más. Pero hemos visto cómo el kirchnerismo se ha movilizado con estos temas y cómo se ha movilizado discursivamente, porque no olvidemos que días antes de que la condenen a Cristina, decían se la tocan a Cristina, estuvieron años amenazando al pueblo argentino Toda diciendo la si la movida tocan a que se Cristina, hizo. si la Bueno, tocan a en eso Cristina, el Mundial le jugó la en tocaron contra. a Cristina, nadie se movió de sus casas. Lo que pasa es que el Mundial en eso yo creo que le jugó en contra, en dos hechos que pudieron haber sido... Lo de Bonafini. Lo de Bonafini, Sí. que se murió sin pena ni gloria, Verdad. y pasó sin pena ni gloria, ya nadie se acuerda. Va a ser que en un tiempito van a decir, quiero que ya murió. ¿Entendés? Que pasa con mucha gente, ¿viste? Aparte ¿Cómo era un murió? meme que todo el tiempo siempre aparecía, murió de Bonafini, y siempre era una cuenta fake o algo, Y- hasta que un día Murió fue en real. serio. claro. Y esto, tanto que lo del Partido Comunista Internacional, que son lo del Grupo de Puebla, han tenido que desarmar el operativo que habían montado y se han tenido Sí. que retirar. La realidad es esa. Lo pasaron para marzo del año que viene. creo, Para ¿no? marzo, Sí. imagínate, sería muy interesante porque en marzo Lula va a ser presidente. Sí. A ver si Lula puede participar de eso. Porque es la intromisión en lo que ellos hablan, porque en el Grupo de Puebla hablan mucho de democracia, pero después la defensa irrestricta de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ujú. Eso está en el Grupo de Puebla. Ahí se olvidan de la parte de la democracia. Entonces, ahí te das cuenta claramente que esto es el Sí. Partido Comunista Cubano disfrazado, ¿no? Que Es el con lavado sus de cara, filiales. del lavado de cara, del lavado de cara. O sea, Pero el tema es que Las así 50 como máscaras. sí, así, sí. así como consideran de que nadie se puede meter en la política interna de esos países, de Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿qué va a venir a hacer? Un presidente de una república soberana como es Brasil a meterse en política interna y política judicial de otra república soberana. Vamos a ver si va a tener ese apoyo. Vamos a ver si lo pasaron para marzo o hoy. Nos están avisando que lo pasan para marzo para que todo el mundo se olvide y pondrán, no sé, el campeonato de vóley, de hockey, sobre césped. Aducieron que Cristina estaba con COVID. No sé. es verdad, es yo como, había visto eso. desde que está el COVID, es como que cada vez que Eso alguien no es, puede hacer es un algo porque es comodín. un mamarracho, está el comodín. Es un ¡Pum! comodín. Tengo COVID. Cuando no, ¿viste? Perdón. Y cuando no, se rompe una pierna, Claro. ¿viste? Le enyesan una, le enyesan la La otra. otra. Renguea de donde toca el día. Sí. Pero Lo de Milagro Sala, ahí está el kirchnerismo sí presionando al gobierno nacional que quieren que la indulten. Quieren el perdón presidencial. el tema es que lo que Sería una dicen vergüenza, no la pueden indultar. Porque nosotros tenemos jurisdicciones. Vos tenés jurisdicción nacional, provincial y municipal. Entonces el presidente, por lo que dicen, ¿no? Nosotros nos manejamos con artículos periodísticos, puede meterse en los temas nacionales, pero es un tema provincial. Entonces hay un tema jurisdiccional. Mira. No creo que Gerardo Morales mande un indulto, pero además sería, o sea, todos tenemos claro, Obsceno, raro. sería demasiado. Pero bueno, viniendo de este estúpido, Todo se puede esperar. y de Alberto se puede esperar cualquier cosa. De Alberto Totalmente. se puede esperar cualquier cosa. Ha sabido ser un títere nomás, así que... Sí, pero además tiene el kirchnerismo se anima a cosas que Yo no sé si es tan animaría boludo. si Yo creo estuviera que ya uno le de queda ellos. ese personaje. ¿Cómo? Yo no sé si es tan boludo tampoco. Yo creo que ya le queda ese personaje. Ya él mismo se siente cómodo en ese personaje. Yo no sé si se siente cómodo. Sí que es un pelotudo y ¿de qué va a ser? De pelotudo. La realidad es esa. Y que el kirchnerismo, como tiene de autito chocador a él, Sí. se anima a más que de lo que se animaría si estuviesen poniendo la cara a ellos. Bueno, salió Grabois a decir que el gobierno está completamente terminado, parece que descubrió la pólvora, y dice que tienen que relanzarlo con la conducción. Dijo todo el poder a Cristina. Salió a Pero hablar. Cristina no se presenta. No, pero dice que le tienen que dar todo el poder a Cristina en este momento, con el gobierno, con ella de vicepresidente. ¿Ustedes vieron la película que hizo Esther Gori sobre Eva Perón? No. No, esa película No, no se la parece pueden que no. perder. ¿Cómo se llama? Un día vamos a tener que hacer una parte de Estaría bueno, estaría cinematografía. Ah, ¿sabés qué tenemos que hacer hoy? Pará. Ahí, Churros. ahí. Hoy hay churros a 100 pesos la docena. En Churros el Topo. Tenemos que ir.
Me encanta cómo metió el currito. No, porque me Venga, churros me acordé de eso. Y Vos sabés que eso tiene un costo económico, porque esto En es un este emprendimiento momento no privado. sufrimos eso. Es En un este momento, emprendimiento privado. Por ahora no sufrimos. de Voy eso. a volver. En la película sobre Eva Perón que hizo Esther Goris, se muestra claramente el tema de lo que llamaron el renunciamiento histórico. Y ahí muestran que no hubo ningún renunciamiento histórico, que en realidad ella estaba exigiéndole a Perón que la apoyara y Perón se hacía el gil y le dijo, se hacía el boludo, vos hacés el lactito, vos hacés esto, que ella trató de presionarlo, pero necesitaba el apoyo de él y él se lo negó. Entonces ella decía, déjenme, la gente le pedía que fuera candidata, ella decía, déjamelo pensando, pues lo estaba tratando de presionar a Perón. Cuando se hizo la película salió, le preguntaron a Cafiero, que todavía había, el viejo Cafiero, Sí, sí. y él dijo, no, fue así, que las cosas habían sido así, que hay toda una fantasía o todo un relato del renunciamiento histórico, pero en realidad Eva Perón no consiguió el apoyo de Perón y entonces tuvo que echarse para atrás. Que los hechos fueron como muestra la película. Que yo nunca entendí, hablando de la película, Esther Goris se sentía Eva Perón y andaba disfrazada de Eva Perón por todos lados y yo dije, en la película la mata, porque la hace quedar re mal. Entonces, nunca entendí. Pero bueno, esto es lo mismo. Hace un supuesto renunciamiento histórico para que le hagan el operativo Clamor y ya sabemos que Cristina es Cristina. Esta, sí, se llama Eva Perón, la verdadera historia. Debe ser, la de Esther Goris. Sí. Mirá, está en Prime Video. La voy a ver. Otra para propaganda la noche. más, ¿viste? Esto tiene que empezar a rendir los morlacos, papá. Puta madre. Bueno, censurame todo lo que ponga de marcas. Porque... Lo de él no es un chivo, es un búfalo, ¿viste? Ya. Y los churros es un comentario muy creepy, igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue muy random. Igual, No, pero es que me acordé de la nada y digo, no me lo quiero perder. 100 pesos una docena de churros, Yo me lo quiero comer no ya. sé, no sé qué Ah, quiere yo decir lo que random, pero muy aproveché- creepy, sé que es un Ya te insulto. explicamos lo que Claro. es random, aleatorio. aleatorio. Yo lo que sí aproveché la otra vez acá fue el Palacio de Papa Frita, que también estaba a un peso el cono. Perdón, ese ¿es un día- programa gastronómico? Lo traemos Quiero cerrar este tema. Yo ese día... A yo ver, ese tenemos día- que sacar el libro. Yo ese ¿viste? día estaba Sí. estaba por subirme al auto con la familia de mi novia y yo dije, pará, ¿están los del Palacio? Me dijeron, no, hay una fila de no sé qué, no vamos a ir. Yo dije, pero dale, déjame esperar y voy y me busco, no sé, varios conos de papa ahí, me llevo todos, un peso, no sé. Un peso. Y ahora, Claro. y ahora con nosotros doña Petrona C. de Gandulfo. Bueno. Buscala, googleala, vas a enterarte quién Doña fue. Petrona, sí, ya Sí, sé sí. quién es, no me trates de pelotudo, querido. Bueno. A Papamono. Hablando de Papamono, el Wall Street Journal nos mencionó. La cara. No, porque salta de una cosa a la otra. Eso no... Está con miedo, está con- Él todavía ¿Qué está en iba a el decir? obelisco, ¿viste? Fue horrible el enganche, aparte. Pero tiene que ver por los... Pero bueno, a ver, son chistes racistas que surgen, por eso lo digo. Entonces digo... ¿Cuál chiste racista? Del churro Juan- pasamos a chistes racistas. O sea, hay una incoherencia. ¿Podemos seguir el hilo, por favor? Bueno, hablando de Papamono, lo voy a sostener porque tiene que ver. El Wall Street Journal... no me mires así. El Wall Street Journal salió a hablar, a hacer un artículo, digamos, en estos días, mencionando que Argentina es un país racista, o sea, planteando la posibilidad de que Argentina es un país racista, que ya lo vienen planteando durante todo el Mundial, se estuvo planteando por qué el seleccionado es todo blanco, había gente en Twitter que ponía una victoria para Argentina es una victoria para el racismo, mezclan, bueno, temas como la Porque campaña no había del jugadores desierto. negros. Mezclan temas como la campaña del desierto, la inmigración de alemanes en Argentina, que no tiene nada que ver, poco tiene que ver con el nazismo, y si tienen que ver son judíos que se escaparon del... No, habla de otra cosa. No, pero esa no, por eso, ese es el otro tema. Pero Y son los que trajo Juan Domingo. Y mezclan los nazis que trajo el peronismo. O sea, Que nunca hablan, los yanquis nunca hablan de los nazis que llevaron ellos. que los tienen todos Porque en la NASA. el plan espacial norteamericano era de los Sí. nazis. Totalmente. Ellos podrán justificar de las mil y un maneras, pero de acá, del resto del mundo, ellos pueden ser la policía de cómo pueden manejarse y cómo demás. Bueno, ese es para otro tema. Pero Es más, alguna vez se estudió cuál fue el país que más protegió a los nazis después de la guerra. Alemania. Alemania es el país que se quedó con la mayor cantidad de nazis. Y nunca se lo juzgó. Porque hubo un montón de gente que participó de todas las acciones. Gran parte de la población.
Y ellos jamás hacen el mea culpa. Japón, con las atrocidades que hizo, jamás pidió disculpas. Es que juzgaron a los jerarcas principalmente. A los jerarcas no los juzgaron ellos, No, Alemania propiamente no. los juzgaron los aliados. Claro. Los juicios de Nuremberg No fueron propios de fueron Alemania. hechos por los aliados, no por los alemanes. Por eso fue tan histórico después cuando fue el juicio de la Junta. El porque juicio de fue la Junta es el primero. juicio, que se hace en el propio país ante una dictadura, ante un autoritarismo. Porque en esas cosas buenas también somos primeros los argentinos. Como en muchas cosas. Tenemos Con que muchas poner- cosas buenas. Terminamos el programa y, señor director, ponemos a la Argentina al palo, tipo ahí. de Pero a lo fondo. que me refiero, bueno, ellos andan con todo ese tipo de cosas y no... primero, creo que hablan de un país que no conocen, entonces ellos creen que el mundo son ellos, porque las críticas fueron en Europa, básicamente de Francia, Sí. y los norteamericanos no es que fue una periodista que publicó un artículo. Sí. Entonces, Que no fue solo eso, lo están mencionando en muchos países del mundo que nos tratan de racistas a nosotros. Está bien, bueno, pero a ver, el mundo está cambiando mucho Ujú. y nosotros no cambiamos tanto y parece que ellos no terminan de entenderlo como somos nosotros. Por ejemplo, vos te pones a ver, y esto va, que se entienda que yo no hago valoración, no digo mejor o peor, pero cómo uno ve un equipo francés de hace 50 años atrás, ¿qué ve? Jugadores Todos blancos franceses. Todos rubios. Ayer parecía la selección de Nigeria. Los blancos franceses estaban en la tribuna. Bueno, igual Francia se Y tiene no está- de todas las nacionalidades, no solo hoy en día tengo la de... Uno de los jugadores eran que colombianos. no pero el eran- resto, no eran franceses. no, pero el resto son franceses, son nacidos en Francia, Sí. son personas Sí. negras, descendientes de africanos. Igual me nacidos en parece que Francia. tan solo hoy en día no es... Y con yo no Francia. lo veo mal, El otro pero me día refiero estuve mirando- a ellos que han sido bastante racistas, y son bastante racistas, Sí. empezar a tener que la selección, los que lo representan, no son lo que era el francés típico. ¿Ustedes vieron Alemania? Alemania también está lleno de jugadores también desde que vienen de descendientes africanos, esto, lo No, pero otro. lo interesante de ayer de Francia es que Nabri, que lo figura blanco era la alemana, lo minoría. Mm. ¿Entendés? Me vas a decir que un alemán siempre fue, vos veías el equipo, no sé, mirá de los 80, en los 90 o en los 70, no había un solo morocho en Alemania. No, el tema Inclusive es... jugadores nuestros que han ido a jugar allá y han dicho cómo los trataban siendo un poco más morochos y todo El eso. tema es la visión del seleccionado nacional por fuera del mérito. O sea, no preguntarte cuál es el mérito de los jugadores que están ahí, sino, ¿se cumplió con el cupo racial? Porque entonces es como una película de Netflix. O sea, tenemos que tener, de repente, bueno, tenemos que tener un trolo, una traba, un negro, tenemos que tener el paraguas completo de todo para que sea correcto para los que estudian en Oxford. Tipo, o sea, eso sería lo que tendríamos que hacer. Ahora que traes lo de las películas, lo que llama la atención además es que si vos pones de reina de Inglaterra a una negra por una cuestión de cupo de género, ¿Qué de hablas cupo de- racial, vos ves series que hablan del siglo XVIII Sí. y ves la aristocracia que tenés de todos los colores por una cuestión de cupo actual, pero que no refleja la realidad histórica, con lo cual está falseando Creo el que en pasado. The Crown pasó eso, que hay no me acuerdo quién, la verdad que yo lo vi muy de pasada, que también había gente de color étnico que no corresponde a la época. Entonces, Pero con lo cual vos depende en decís, qué área, mirá, depende en qué área, están- porque en servicio es diferente que en... No, ¿qué servicio? Estamos hablando de por eso te dije de la Pero por eso, aristocracia. ¿vos lo viste en la aristocracia, en The Crown? Sí, tengo que, En The Crown tendría que ver bien. yo no lo tengo en The Crown, pero sí en otras que vos decís, pero pará. Depende de qué, por ejemplo, se me viene a la cabeza en este momento Bridgerton pero Bridgerton es pura ficción, o sea, está a propósito planteado que es una sociedad en la que sí se daban esas mezclas en esa época. O sea, es ficción. Y después Re. la otra es la de Ana Bolena, pero esa sí es más extraña porque es un trabajo, se supone, más reflejado en una historia real, no es que son personajes ficcionales. Porque es una payasada. Y es una Ana Bolena que sale de Nigeria, no sé. Es una payasada cual desvirtúan todo. Pero bueno, Sí. no me acuerdo por dónde veníamos cuando hiciste la digresión. No, pero el tema es en sí, Estábamos hablando de los seleccionados. No, Claro. bueno, el tema que tienen ellos el racismo que tienen,
que ellos creen que la realidad es la de ellos y lo demás no existe. La otra vez fueron 2 jugadores, no me acuerdo si de Uruguay o de dónde, que uno amigo le dijo negrito una cosa y lo sancionaron por decirle negrito, porque eso es terrible. Nacho, no entendés como la cultura del Río de la Plata, que el negrito es cariñoso. Entonces, bueno, pero ellos imponen su cuestión cultural y el resto de las culturas no la respetan. Y ahí es donde vos ves que con el supuesto respeto a la diversidad se cagan en la el diversidad. Negrito para uno, por ahí para otros no es el mismo negrito. Es que en Argentina, digamos, o sea, llegó a un punto en el que hay muchos de esas calificativos que no los pueden entender en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no le puede decir al otro negro porque claro, es muy fuerte. Es diferente es que lo la que pasa es que ellos connotación. todavía no pudieron resolver su problema racial. Claro, Totalmente. pero vienen a querer importarnos categorías o problemas que ellos tienen a nosotros. Pero el problema es... Estábamos hablando antes del inventar problemas. Vos Sí, hablabas el de inventar problema del problemas comunismo. del racismo. Cuando se termina la lucha, se cae la lucha de clases, listo, luchemos por otra cosa. Y entonces en las cuestiones de género, la raza, temas etarios, lo que sea, que sirva para polarizar y dividir y llevar a luchas entre facciones para poder esos grupos que hablaban de la lucha de clases llegar al poder por el apoyo de alguno u otro de otro bando. O sea, el divide y reinarás, no es otra cosa. Es un invento europeo de la posguerra. Y a nosotros ahora nos quieren tratar de meter un montón de pelotudeces que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y a veces los liberales ayudan. Y te voy a explicar. Hubo un caso, ahora no sé si se están haciendo, pero había charlas en las que se hacía homenajes a distintas personas históricas, ¿no? Bueno, empezó con Leandro Alem, tuvimos ahí, Alem lo consideramos, a pesar de que fue el fundador de la Unión Cívica Radical o de la Unión Cívica, lo consideramos uno propio, entonces 10 puntos. Y en una que yo no participé, le hacían un homenaje a Lincoln. Y yo me quedé y digo, ¿a Lincoln? No me explico por qué. Y vamos a hablar de historia. Nosotros, argentinos, haciéndole un homenaje a Lincoln, que declaró la libertad de los negros solamente de los Estados Confederados, no de los Estados Unionistas, y por una cuestión de guerra. Y en medio de una guerra civil que provocó él, 1863. Argentina liberó a los esclavos pacíficamente, por medio de la Constitución, 10 años antes, en 1853. Entonces, nosotros tenemos que ir hacerle un homenaje a Lincoln o los yanquis tienen que hacer un homenaje a los constituyentes de 1853 argentinos. ¿Entendés? Entonces a veces los liberales hay un sector con ese ánimo extranjerizante que tienen, terminan entrando en todo ese tipo de boludeces como si nuestra historia y nuestra realidad fuera la de Estados Unidos que tanto les gustó. Y ojo, yo respeto y hay muchas cosas de Estados Unidos que me parecen interesantes, pero no al nivel de ir en plan lambiscón. Sí. O como sería en el antiguo castellano, la meculo. ¿Entendés? No es nuestra realidad. Nosotros tenemos una sociedad que ya por venir de España aceptaba el mestizaje, sí, promovía el mestizaje. Realmente ya fue Fernando el Católico el primero que propuso el mestizaje como forma de que, bueno, ahora pasan a ser súbditos y el mestizaje es una forma de arraigar a la población que encontramos a la nueva autoridad. Entonces se propuso desde siempre y tanto que todos nosotros tenemos raíces diversas y ni siquiera se tiene en cuenta. Vos fíjate que cuando vos ves los censos norteamericanos, ellos discriminan qué porcentaje son blancos, qué porcentaje son negros, qué porcentaje es latino, qué porcentaje son isleños, del Pacífico. Ellos hacen todo ese conteo y lo tienen muy en cuenta y nosotros no lo tenemos en cuenta. Ojo que en el último censo pusieron, viste, la bueno, ¿te considerás afrodescendiente? Bueno, pero y tienen que traer la agenda del Partido Comunista. Salió más latona decir que era afrodescendiente. Sí, de más latona de Aldea, cualquier cosa. No sé qué. Vos fíjate que nosotros, la Argentina es un país recontra, pero de siempre, de integración entre distintos credos religiosos. El matrimonio entre gente de distintas religiones es lo más común que hay. Sí. Nosotros eso lo tenemos totalmente integrado y ellos todavía no lo tienen integrado, ¿entendés? Y nos vienen a dar clases a nosotros. Sí. Otra película que voy a recomendar es una película, la última película que hizo Spencer Tracy, junto con su mujer, que era Katharine Hepburn, que se llama
adivina quién viene a cenar esta noche. No se pierdan esa película. ¿Por dónde le dan? Netflix, Prime Video. Donde la puedas encontrar, en YouTube, donde sea. Dale. No se pueden perder esa película. Trabaja Sidney Poitier, Che, uno a, de mí, los a él no le grandes. dicen lo de los chivos de todas las empresas. Y bueno, Pero una película excelente en que una chica, hija de padres progresistas, estamos hablando de una película de los años 60, hija de padres La canción de progresistas, Capuzotto. se les cae con un novio negro. Y la revolución que se arma siendo los padres progresistas con todo, y se habla la visión del racismo de los blancos y del racismo de los negros, porque los padres de él tampoco aceptan la situación. ¿la vas a buscar? Peliculón. Peliculón. Somos más libres, somos más modernos y nuestras mentes están más abiertas. Y si no, pregúntale a tu esposo y jefe de familia. Sácale el. Mutealo, sí, mutealo. Eso es Muteado interesante porque si ya lo saqué. porque los negros siguieron sin derechos, los mandaron a pelear las guerras mundiales, los mandaron a pelear todo, ¿entendés? Y siguieron sin derechos civiles. Y después en algunos, y otra película que es Mississippi en llamas, cuenta un caso verídico, cuando querían votar, los mataban. Hay que Sí, meterse porque en ¿sabés qué es lo que películas. No, ¿sabés ¿Eh? qué es lo que pasa? Porque hay un tema Entonces justamente que no nos vengan Sí. ellos a meter su historia y sus problemas sociales y cargarnos a nosotros que no los tenemos. porque aparte lo juzgan con lentes claramente de revisionismo histórico, pero revisionismo histórico en el que no se mira en su propio culo. ¿Por qué? Por ejemplo, esto que vos mencionás de mandar a los afros a las guerras. Los mandaban a las guerras, pero volvían y no tenían derechos. Acá en Argentina los mandaban a las guerras, pero volvían y tenían derechos porque justamente la Asamblea del año 13 hizo libertad de vientres y ya no era cuando fue por ejemplo, la guerra de la Triple Alianza. Ya volvían y tenían libertad esas mismas personas. Y si morían, en pero esa morían época como ya no había esclavos. soldados, Claro. ciudadanos Quien tenía argentinos. esclavos era Brasil. Brasil sí mandó muchos esclavos ¿Sí? y eso arruinó su economía. Argentina en ese momento ya no tenía esclavos. No dependía. La guerra de la Triple Alianza fue en la segunda mitad de la década del 60. La Argentina a más de 10 años había liberado todo y además desde 1813 se había declarado la libertad de vientre, Sí. con lo cual ya no nacían esclavos. Y aparte la parte Y mezclan Brasil todo. había tenido puestos esclavistas, o sea, puertos Sí. para la recepción de esclavos en África. Argentina jamás tuvo eso. No, y aparte también el tema de la población. Algunos te citan fuentes en las que dicen que habían en el 1778 había un 17% de la población afroamericana en el Río de la Plata. Pero ahí vos tenés que tener en cuenta primero la calidad de ese censo en ese momento, tenés que tener en cuenta la oleada inmigratoria Es que lo hubo que determina posterior. todo, la O masa. sea, vos después tenés una masa poblacional que no es la misma de la de 1778 que la de 1888, por decirlo, por saltarnos Mira, unos años. se habla sobre, por ejemplo, del tema de los indios Sí. y la desaparición de los indios. Los indios no desaparecieron, lo tenemos nosotros en la sangre. Se ha hecho el estudio de ADN mitocondrial, que es el que pasa por vía materna, y entre el 60 y el 90% de la población hispanoamericana tiene antecedentes indios, aunque seas blanco. Aunque seas blanco. Eso fue una sociedad que se fue incorporando y sumando. Y obviamente era una oleada de indios que se mestizaron con los blancos, y esos mestizos con más blancos, y así con más blancos que fueron llegando en oleadas realmente muy grandes, a un lugar donde la población chica era realmente muy baja, y bueno, se fue mezclando. Cuando se habla de la conquista del desierto, que fue un genocidio racial, había indios blancos y mestizos de los dos bandos. No. De hecho, la mayoría de los caciques eran mestizos, porque eran hijos de cautivas. Y como durante las guerras civiles nuestras, el que perdía, fuera unitario federal, el que perdía se iba con los indios. Entonces, realmente la mestización fue muy grande y no es que fue una lucha entre prácticamente 12 estados, el argentino y el que podemos decir de los indios que Claro. tenía capital en la Salina, no, porque mientras fue dirigido por Calfugura, que era considerado el Napoleón de las Pampas, tenían embajada, o sea, funcionaban como un estado. ¿Entendés? Fue eso, una lucha en donde había gente de todos los pelajes en todos los bandos. De hecho, oficiales del ejército argentino eran indios. O sea, el que defendió la Patagonia, que fue
Casimiro Biguá, que era teniente coronel del ejército, era jefe de los tehuelches. Era jefe del ejército, de las tropas tehuelches del ejército argentino, lo nombró General Mitre. La mayor clave, digamos, de todo esto, porque estamos hablando del tema de cómo nos hemos mezclado como sociedad, básicamente, nosotros no tuvimos, como sociedad que se conformó en Argentina, somos una sociedad que no tuvo pruritos de con quién cogía. Acá dijimos, nos mezclamos entre todos y terminamos siendo lo que somos. Y tenemos una mezcla de todo, de un pool genético, y somos una nación que es es la vanguardia del crisol de razas. Y es un país que, si bien hay racistas como hay en todos lados, no tiene legislación racista. No es una como cuestión tienen otros. institucional. No, es que hay otros países que sí las han tenido. Estados Unidos, y estamos hablando del siglo XX, tenía legislación. Estados Unidos todavía ni resolvió su problema, sigue habiendo matanzas. Y claro, todavía hay debates sociales. Yo creo que todavía le falta un montón para terminar esa lucha. Y la que tienen contra nosotros, contra los hispanos. El tema es el siguiente. Porque están teniendo también otro problema. Así como Francia, nosotros vemos en Francia, que vos ves la selección francesa, toda africana, o sea, está formada, que parece la de Nigeria, aunque hayan nacido en Francia. Y esto no es valorativo, sino que es un descriptivo. Está sucediendo algo con lo hispano. Hoy Estados Unidos es el segundo país en cantidad de hispanohablantes. Está habiendo un desplazamiento. Bueno, a mí me sorprendió del idioma, el otro día. Y es el único idioma que crece. De la selección, viste, allá en una plaza, acá en Palermo, justamente había un chico que había venido a Estados Unidos y hablaba perfectamente. Él era de California, ¿no? Y hablaba perfectamente el español y me decía, ¿pasa que yo compro al lado y el local que tengo de venta es de mexicanos? Pero el local que al final ganó Bush, el Imperio Español, que tenía esa porción del... Pero, a ver, Jamaica y Trinidad y Tobago, que son dos países que tienen el inglés como idioma oficial o la tienen el español como cooficial. Claro. Es el único idioma que sigue extendiéndose geográficamente. Belice, que es una monarquía que lo tiene a Carlos III de rey, la mayoría de la gente que vive en Belice hablan español, no hablan inglés. Entonces, el español se sigue expandiendo y va ocupando lugares. A mí me hubiera gustado que lo trataran de racista a Donald Trump cuando se quejaba de que Jeff Bush hablaba con los hispanos en español, porque Jeff Bush habla perfecto el español, porque la mujer es mexicana, en su casa, por lo que él cuenta, el idioma que se habla es el español, y él vivió la conoció a la mujer creo que en México, y entonces, que gente, además es una mujer del campo, entonces... ahí no había racismo, ahí no había problema. Los otros días todo demagogo igual por eso, que tiene que ver con la campaña política. No es demagogo, si hablas dos idiomas, hablas en el idioma que corresponde con la persona que hablas. ¿Cuál es el problema? Además hay una cuestión. Cuando México tiene que ceder todo el sudoeste, exceptuando Texas que lo habían perdido antes, el acuerdo era que México cedía todo ese territorio a los Estados Unidos, pero la educación se tenía que dar en español. Que si no se cumplían esos términos, esos territorios tenían que revertir a México. Y nunca cumplieron con eso. Entonces, venime a hablar de racismo y de discriminación a nosotros, que no tenemos esos inconvenientes, ¿entendés? Y que si lo tenemos son boludeces, ¿entendés? Y no los problemas que tienen ellos, donde cada tanto matan a alguien. Para que Estados Unidos Cada tanto, yo creo que cada semana, si uno se mira los casos, hay matanzas juveniles, matanzas racistas. La policía, ¿a quién caga palos? Y sin pedir explicaciones. ¿Entendés? Eso sí se les mueren, pero bueno, ellos no son racistas. Y entonces que se dejen de joder con eso. Y de tratar de importarnos y de no solo de comernos esas importaciones, ¿entendés? Sí, lo que muestra esto es el tema de importar características... categorías de estudio en realidad desde afuera, porque después vos te ponés a analizarlo con lentes objetivos, o sea, bueno, no sé, el estudio genético de la composición de la sociedad argentina, ves esto que vos decías del ADN mitocondrial, que ahí vos tenés el rastreo del linaje materno, o sea, tenés un montón de cosas, o sea, vos ves cómo se dieron esas guerras, como hablábamos. En Argentina es el único país donde los chinos no han hecho un gueto. Nosotros tenemos un barrio chino que es comercial, pero no está habitado por chinos. No. Nosotros tenemos, yo te digo porque he trabajado en algunas cosas con la comunidad china, no lo pudieron hacer y se integran porque nosotros somos de integrar a la gente. Sí.
¿Entendés? Lo primero que integramos es la comida. Vos fijate, llegaron los venezolanos, nadie sabía lo que era una arepa. Ahora todo el mundo come arepa. Y vos ves, te digo por los estados de Los WhatsApp, que yo tequeños. tengo... Los tequeños. tequeños. Qué bueno, qué rico eso. A mí Vamos a no me comer parecen tan tequeños. buenos. Las arepas sí. Y en cualquier momento Hay aparece un la local arepa de en jamón y Rodríguez queso. Peña y Congreso que es riquísimo. Bueno, dejemos de hacer ¿Cuál te chivo, tipo? loco. Ya que lo voy a decir, que me Y fíjate cómo será. todo. Chivo es- Tengo por cuestiones de la universidad, mucha gente que es o venezolana, salvadoreña, peruana, colombiana. Sí. Todos hincharon, pero furiosamente por la Argentina. La chicha. Furiosamente. Una puso por la tierra donde nacieron mis hijas. Sí. Entonces, y ella es venezolana, el marido es peruano y nosotros... Igual con los venezolanos es algo tremendo. Yo nunca, los venezolanos nos aman, nos cuidan, llevan nuestra bandera. Es algo hermoso. Sí, pero los salvadoreños también, los peruanos No, también. es verdad. Fuera de joda, te digo. Entonces decís, bueno, algo bueno estamos haciendo, que recibiendo la gente. Y cuando vos ves los videos de gente que le dice a otros compatriotas para venirse acá, lo que dicen es que nosotros no somos eso que se dice de nosotros afuera. Ujú. Que la gente acá te integra totalmente, que no tiene problema, que al otro día te trata como de la familia. Que no, Argentina no te pide... eso yo no lo sé porque no he ido. Bueno, en mi caso no que he veo. podido viajar, a ver, así como hay lugares donde noté que fue totalmente inclusivo, como es en el caso de Sí. Italia, en lugares como Suiza, Suecia, hay otros lugares que la verdad que se sintió incómodo, como diría, el ser argentino. Por A mí me ejemplo, tocó pasar por Francia y la verdad que había muy despectivo. Más si hablabas un español te miraban con la cara. Siendo... A nivel Sudamérica. Y somos los sudacas para Bueno, Europa. Ojo, por ¿no? ejemplo, a mí me sorprendió porque yo siempre me han dicho, che, mira, te vas a Chile y en Chile está la repica. Me trataron como uno más, la verdad que yo fui a Valparaíso un par de veces. Era uno A mí más. gente que ha vivido en Chile, argentinos que han vivido en Chile, dice, tenés dos tipos de chilenos. El que chileno ama a la Argentina Argentina y el que odia odia. a la Argentina. Tenés Pero dos hay tipos. más no sé si del que ama, pero del que tiene buena relación. Pero el son chileno uno que ha más. venido acá El es argentino una no es persona muy que... mal visto en sí, o sea, eso No, es como un gran... Fíjate lo que vos estabas diciendo, no, porque estaba buscando para Sí. chequearlo ahora, lo que vos estabas mencionando de Francia. Ayer con el tema del Mundial cambiaron inmediatamente una estación de subte en París. Eso dicen, de no. Argentina le pusieron Sí, Francia. O sea, el odio que terminó Pero, despertando... pero vos fíjate qué estupidez que tienen. Y Sí. dos, una de Mbappé y otra de eso. Nosotros Sí. no podemos cambiar Plaza Francia. Claro. Porque nosotros descendemos de franceses. Yo desciendo de franceses también. Claro. Es lo mismo que me molestó que a la Torre de los Ingleses le pusieran Torre Monumental. Porque si es un regalo de la colectividad británica. Si somos nosotros. Yo también... O sea, vos sabés que yo desciendo de varios lugares. ¿Y por qué la colectividad británica si son argentinos? Si durante la Guerra de la Malvinas la colectividad británica eran argentinos. Nunca lo negaron. ¿Entendés? Entonces, eso es una estupidez. Y otra cosa, vos fíjate, Mbappé salió a hablar del fútbol sudamericano, esto, lo otro. Sí, Dos cosas que no tiene en cuenta. Una, los jugadores están jugando en Europa. Sí. Y otra que De no hecho, tiene los en tiene cuenta. jugando con él. Claro, él. eso es lo más. Él, que es un Aunque- descendiente de africanos. No sé si es hijo o nieto de africanos. Ya asumió el discurso supremacista europeo, Totalmente. ¿entendés? A pesar de venir Aunque, de una colonia. volviendo a lo tuyo, Mbappé cuando asume el equipo y en el último contrato lo que termina haciendo igual es un poco purgar todo ese equipo de sudamericanos. Viste que siempre se dijo que a él le molestaba Sí. mucho, que había una sobrepoblación y que no se sentía incluido en el equipo del Paris Saint-Germain y es por eso que él buscó incorporar más jugadores franceses. Bueno, que se preocupe Macron entonces. Y bueno, Y ayer era el único blanquito, Ayer estaba en era el el podio. El único francés blanquito era él. Ay, qué lindo que era verlo a Macron sufrir ayer. Pero bueno. foto postal Mbappé, Macron y el Dibu. Sí, era para el recuerdo. Pero bueno, yendo a lo que vos decís, Emilio, o sea, es que realmente, o sea, yo creo que tenemos un país del que estar orgullosos. O sea, es un país que no te pide nada, más que quieras venir acá, más que vengas con buena voluntad, no te pide nada. Si venís encima y tenés amor por Argentina, mejor aún. Pero si vos venís con buenas ganas de hacer la tuya acá, está todo bien, no pasa nada. Acá cualquiera que venga con actitud ¿De trabajar? de trabajar y de incorporarse. Claro.
A nosotros como sociedad, y lo digo Si vos como te viejo querés que lo he visto a lo incorporar largo, al sistema lo que asistencialista, molesta, no. lo que molesta es la gente que viene a crear guetos. Claro. El tipo que no viene a sumarse, el tipo que no viene a aportar lo suyo sin perder su individualidad. Pero eso que no, yo me junto con los míos, eso es lo que siempre molestó. Siempre molestó eso. Después venía de donde quiera y mucha gente ni siquiera se la considera extranjero. A los españoles no se lo considera extranjero, a los Sí, italianos mi tío no se lo vino a considera Italia extranjero. hace mucho tiempo. los uruguayos para no se acá, lo una vez consideran. jubilado. Yo todavía allá en Frosinone, en Italia, y vinieron acá y se sienten hoy en día como en casa. Mi tío es más argentino que como si hubiera nacido acá. Y eso te lo da la inclusión que tenemos todos nosotros, el día a día, porque cuando le iba al kiosquero de toda la vida que no había cruzado una palabra en italiano y él le pedía el diario, el kiosquero buscaba la manera de hacerlo entender y se fueron volviendo amigos y después lo invitó a su casa a comer y después el vecino de arriba también. Yo conocí una época, conocí una época en que los abuelos eran nacidos en Europa. Claro, claro. Era así. Yo cuando era chico pensaba que cuando uno se volvía viejo hablaba en cocoliche. Pero si todos los viejos, el que no era español, era italiano o era alemán, de donde era yo. Entonces, pero no es que se disfrazaban de alemán, eran alemanes nacidos en Alemania o en alguna zona de los pueblos alemanes. Y mi abuelo era italiano, de la Lombardía, ¿viste? Y los vecinos de los lados eran los dos de Galicia. Era así. Era así, eran todo viejos. Y el que no era Otra polaco. cosa que a mí me sorprende mucho, y estaré saliendo un poco de eso también, ahora hablando de este tema, por ejemplo, uno que va a comprar camisetas, esto, lo otro. Al mic. Uno que va a comprar camisetas, esto, lo otro. Vos vas a otros países y el mantero clásico tiene la camiseta por ahí de ese país. En el caso argentino, por ahí, como es Messi y todo, pero no vas a encontrar variedad de, no sé, camiseta Senegal, camiseta de Paraguay, camiseta de... Vos acá paseás por Once, vas por Avellaneda y encontrás, pero camisetas de todo y se venden, ¿no? Es que, o sea, más allá de una cosa. Y eso también te da la diversidad de cómo hay diferente gente incluida de diferentes países. Y sí. Y de diferentes formas, porque vos Claro. estás incluido o por el circuito gastronómico, por el circuito de las ventas. En algún lugar Indumentaria. vas a encontrar un lugar para ser parte de la sociedad argentina. Eso es lo que es Argentina. Y Es eso es lo que no hermoso. entienden desde afuera. Porque desde afuera nos miran, escuchan, corran la bola, negros y no sé qué. No pueden ni llegar a entender la complejidad del insulto negros de mierda que tiene Argentina. Totalmente. Que hablando del tema de los insultos, o sea, no la pueden llegar ni a entender. Porque para ellos, directamente, que tienen la culpa de su pasado Claro. y de su historia, están con el culo Entre las paspado palmas. todavía. Ahí. Entonces, el culo paspado porque es reciente, es presente todavía. Ojo, todavía no lo esa tienen no- solucionado. No es lo que tienen vos no lo vas a tienen Estados solucionado. Unidos y metete... Porque sigue habiendo barrios hipersectoriales. Hay barrios donde un negro no va a poder caminar una calle de blancos allá. Y sigue siendo hoy en día. Y si se cruza va a venir un policía y le va a pegar un tiro y no hay explicación. Y ellos siguen teniendo ese problema. Acá no pasa eso. Hablando de los insultos, hay un video que le preguntan en inglés, ¿no? Todo a Salma Hayek con el tema del idioma, cuando tiene que insultar, ¿en qué idioma lo hace? Dice, no, en español. Tiene una variedad y un nivel de precisión el insulto Sí. en español que dice no lo tiene el insulto en No. inglés. Entonces, se insulta en español. Así que bueno. Por el tema de que no nos pueden entender, no entienden la variedad cultural que tenemos nosotros, incluso en el manejo de los insultos. Y además que no tiene esa carga que han tenido ellos de que cuando pensaban distinto lo linchaban. O sea, ellos, uno de los deportes nacionales norteamericanos era linchar negros, entonces que se dejen de joder. Cortito y al pie. Y los franceses, y esto lo dijo la otra vez Giorgia Meloni cuando hablaba de Macron, que le quería dar lecciones de progresismo, Sí. a los italianos decía que Francia sigue explotando a las ex colonias francesas del África, ¿entendés? Y después hablan de inclusión. Entonces que primero le saquen la pata económica a esos pueblos del cuello. Ay, se me viene y el después- video y se me pone la piel de gallina. En esa estoy estuvo feliz. genial, Éxtasis. porque supuestamente son países independientes, pero la moneda se la maneja Francia.
Entonces que se dejen de Es que el joder. imperialismo sigue. Está más camuflado de otra manera, nada más. Pero ellos son progres. Ujú. Vamos, que dejen Son los de paladines mentir. del progresismo, de la libertad. Por Y- eso, con este mundo libre manejado por esta gente, a ningún lado. Y, podemos ir. nosotros tenemos más de 100 años de una constitución que dice acá hay igualdad. esclavos. No hay Claro, esclavos, no solamente no hay esclavos. básicamente. El principio es, ¿y por qué vos ves que en el censo norteamericano te dicen si vos sos de ¿qué te reconoce? Si afrodescendiente, Sí. blanco, tal? Ujú. Nosotros tenemos un principio que es, acá sos un ser humano, un individuo, tu origen no nos interesa. Y parece Lo que quería averiguar, ahora hacelo vos en eso, ustedes saliva. eso Claro. que fue un verdadero avance para la humanidad, de que vos sos un individuo y el color de piel no importa, tu religión no importa, eso son cuestiones privadas, eso que fue un verdadero avance, ¿entendés? Ahora parece que estuviera mal y tenemos que volver a la Edad Media. En la Edad Media y en el Renacimiento, el pueblo tenía la religión de su monarca. Y si el monarca cambiaba de religión, la gente o cambiaba de religión o se iba. Y nosotros acá tenemos los matrimonios entre gente de distintas religiones y no pasa nada. Y esto lo decía uno de los grandes argentinos que tenemos, que es Daniel Barenboim, que él conoce el conflicto de Medio Oriente y decían los argentinos, estuvo un fin de año acá dando recitales y decía, los argentinos nos pegamos mucho, la Argentina es un gran país, nosotros acá tenemos cristianos, judíos y musulmanes participando y conviviendo y llevando una vida incluso familiar. Allá se matan. Entonces, dejen de pegarnos a nosotros y si les molesta que les ganemos al fútbol, jueguen mejor. Argentina, citando al doctor Velardo, es el mejor país del mundo, lejos, lejos, lejos. Sí. Tienen que meterse sus categorías en algún otro lado, revisarse un poquito para adentro ellos y bueno, a competir después, no, A mí- a no quejarse nada más, de Yo nada siempre- más. yo siempre sentí que Argentina es uno de los países más inclusivos en un montón de cosas, incluso en las cosas que todavía nos faltan progresar. Para mí es de los más inclusivos. O sea, viajar por cualquier lugar de Latinoamérica, pasando desde género hasta otras cosas, debe ser de los más inclusivos en todo sentido. Y donde hay más respeto de uno con el otro. O sea, si bien, como te digo, hay cosas que nos faltan progresar. Entonces, Y te digo, cuando vos ves los videos generalmente son muchos venezolanos, mexicanos, colombianos que han venido, que hacen videos en YouTube hablando para ellos, sí. realmente se sorprenden. Se sorprenden por eso de que acá, viste, con vos no hay problema. Sí. Mientras no vengas a hacer cagadas. No, obvio. La realidad es esa. Mientras no vengas a hacer cometer delitos o cosas por el estilo. Pero después, si te venís a incluir, no hay problema. Así que bueno, si quieren más negros en Argentina, hagan una serie de Argentina y hagan un casting con todo lo variado que quieran ustedes ahí en Netflix seguramente o en cualquiera de las otras plataformas. Bueno, no salió lo de Netflix, por lo menos. Bueno, ahora ya lo digo. Es que debe haber algo, habría un estudio interesante para hacer, porque en realidad sociedades que son muy conservadoras como las europeas han empezado a tener un cambio y un desplazamiento en cierta medida étnico. ¿Entendés? Y nosotros, en América, tenemos otra forma de hacer las cosas, pero además se ha dado un cambio importante. Por ejemplo, nosotros hablamos de español. Hoy el español es un idioma americano, no es un idioma europeo. Vino siendo un idioma europeo, pero hoy España representa entre el 8 y el 10% de los hispanohablantes. Entre el 90 y el 92% de los hispanohablantes somos americanos. Por eso ellos empiezan a incorporar americanismos y muchas cosas del Río de la Plata. Empiezan a pronunciar, por ejemplo, la doble L, la L, como nosotros. Y empiezan a incorporar, y el vos, que no es solamente argentino, ni solamente del Río de la Plata, es de varias zonas porque es muy antiguo. Entonces en América Central también se usa, en Bolivia se usa, en Colombia se usa. El vos, ellos están recuperando el uso del vos que lo habían perdido. Porque hoy ese idioma europeo en realidad pasa a ser un idioma americano. Pasó a ser un idioma americano. La patria es el idioma, como decís siempre. La patria es el idioma, pero además Europa, tanto en el fútbol, que no han salido campeones, como en temas del idioma español, por ejemplo, que es el idioma europeo más hablado, es el segundo idioma materno después del chino mandarín, ya no es de ellos. Y yo quisiera ver qué piensan los franceses, qué piensan los alemanes, gente tan conserva que no le gusta todo ese tipo de cambios, que de pronto empiezan a tener
toda esta invasión de gente que, por lo visto, no se incluye como se incluiría cualquiera de ellos que viene acá a la Argentina. Entonces, me parece que tienen que empezar a mirarse más el ombligo en esto. Y no mirar el ajeno. Claro. Mirar un ombligo que es ajeno y que además no entienden. Claro. Vengan a Argentina, vengan a vivirla y déjense de joder con categoría. que no tiene Argentina, nada que un ver. país con buena gente. Claro, sí, somos buena gente. Gente, Somos muchachos. buena Sí, gente. realmente. Tenemos que estar orgullosos del Totalmente. pueblo que somos, me parece. ¿Sí? Totalmente. Dijimos Nadie está orgulloso de Crespi, no es problema. Dijimos Argentina. El señor no se considera argentino, no se considera supeditado a Argentina. Así que. Pero ahí como podemos en hacer todo, distinción. es un incongruente, entonces hincha por la selección, pero no es argentino. Al resto de los anglófilos y fans de las mezclas multiculturales inventadas de Netflix, más fanculo. Argentina, un lugar. No, es que era el último tema. Ya de hecho lo habíamos estirado como 50 veces. Lo único, lo que me gustó es el que le serruchó el piso a Ian.